El derecho a la educación. ¿De quién es? El derecho a la educación es de los hijos. El derecho a la educación es de los padres sobre los hijos. Los hijos son propiedad de los padres de familia. ¿Se les va a quitar la educación sexual a los hijos? Todos estos son temas que han surgido en redes sociales y en medios de comunicación en las últimas semanas. Me gustaría compartir nuevamente una reflexión sobre esto. En primer lugar, el derecho de los hijos es a la educación, pero es igual que el derecho que tienen a la alimentación, al vestido, etc. Vamos a hablar un momento de uno de estos derechos, del derecho a la alimentación, para poderlo comparar con el derecho a la educación. El hijo tiene derecho a la alimentación, ¿verdad? No obstante, el niño come dentro de un hogar. El niño no sabe espontáneamente qué tiene que comer. Poco a poco va aprendiendo a alimentarse sanamente. Pregúntenle a los padres de familia que tienen que hacer que sus hijos aprendan a comer verduras, que aprendan a comer de todo. Si tú a un niño lo dejas suelto, no va a ir a comer saludablemente. Va a ir a comer dulces, va a ir a comer cosas que le resultan gratificantes, pero no necesariamente son buenas para su salud. De modo que el derecho de los niños a la alimentación está asociado a la responsabilidad de los padres para alimentar a sus hijos. Por tanto, ellos tienen el derecho, dentro de la responsabilidad, de alimentar a sus hijos responsablemente y saludablemente. Los hijos no son propiedad del gobierno. Los hijos forman parte de una familia y el gobierno ayuda a los padres de familia en todas sus responsabilidades y a ejercer esos derechos que ayudan a los derechos de los niños dentro de una familia. El Estado no va a ir a alimentar a los niños. Si los padres de familia no saben alimentar sanamente a sus hijos, el Estado no va a ir a alimentar a los niños. Lo que se necesita es que el Estado, el gobierno, ayude a los padres de familia a conocer los principios de la alimentación para que los hijos se alimenten saludablemente. Los hijos forman parte de una familia. Las familias tienen libertad para ejercer sus derechos con el apoyo del gobierno. Trasladémoslo a la educación. El derecho a la educación es de los niños, pero los niños reciben la educación en un contexto familiar. Y la escuela es el espacio donde las familias son apoyadas por el Estado para impartir la educación, en cualquier contenido. Pero los hijos no son parte del gobierno. El gobierno no ama a nadie, no cuida a nadie. El gobierno ayuda a las familias a que cada uno ejerza sus derechos. De modo que, en el caso de la educación, el derecho a la educación es del hijo dentro de una familia. Las familias tienen libertad para educar a sus hijos y reciben el apoyo del Estado para impartir los contenidos de la educación. Y esto aplica para cualquier cosa. Hablemos ahora específicamente de la educación sexual. Los hijos tienen derecho a esa educación como a cualquier otra. Es un proceso que llevan a cabo dentro de una familia, como los demás procesos educativos. Las familias tienen la responsabilidad y por tanto el derecho de contar los medios para impartir esa educación, como todo lo demás. Y el Estado auxilia a las familias para ejercer ese derecho en libertad. Esto está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, fracción 3, y también en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 5, donde se dice que los estados firmantes de la Convención ayudarán a los derechos y responsabilidades de los padres de familia para acompañar a sus hijos en su desarrollo para el ejercicio de sus derechos. Va de nuevo, los hijos no son propiedad del gobierno, forman parte de una familia donde crecen en el ejercicio de sus derechos. En este momento, la principal fuente de educación sexual es la pornografía, que no ofrece educación sexual, sino ofrece información sobre el erotismo. Y lo que ofrece son formas de erotizarse, de cualquier forma. La educación sexual, por tanto, principalmente la está ofreciendo un medio que no ayuda a conocer la sexualidad en sus tres dimensiones, biológica, psicológica y social. Los padres de familia tienen la responsabilidad y por tanto tienen el derecho de contar con los medios para poder acompañar a sus hijos en una genuina educación sobre la sexualidad de acuerdo a sus valores. ¿Y por qué de acuerdo a sus valores? Porque no somos propiedad del gobierno, formamos parte de una familia. Claro que tiene que haber educación sexual, claro que tiene que haber educación en todos los temas, claro que los niños tienen derechos dentro de una familia, porque no son propiedad del gobierno. Forman parte de una familia donde la familia los acompaña en su desarrollo. Pensémoslo. Esto es una cuestión de libertades. Esto es una cuestión de evitar imposiciones. Si tú quieres proteger tu libertad, no permitas que el gobierno y nadie te arrebate la libertad de educar a tus hijos de acuerdo a tus convicciones y valores.
y esto es bueno para todos. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación.